Hechos, capítulo 2. Creo que este capítulo 2 de Hechos es la esencia de la iglesia. Creo que esto es la razón de la existencia de la iglesia. Dice Hechos, capítulo 2, desde el verso 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Querido Dios, a compartir esta palabra, Señor, en este día, tú nos des el denuedo, la capacidad de poder expresar aquello que has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias porque realmente la reunión de ayer, ese culto de niños fue maravilloso. Y creemos, Señor, que el anhelo de tu corazón es que ninguno se pierda. Gracias, Señor, porque tú dejaste tu iglesia plantada, preparada para reconciliar al hombre contigo. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? El pueblo de Israel tenía 3 fiestas claves, fundamentales. Tenía muchas fiestas. Si hay algo que caracterizaba al pueblo de Israel, son las fiestas. Ellos hacían fiestas, no es como nosotros que por ahí tenemos un horario, decimos, bueno, horarios de culto, de repente dice, bueno, llega el domingo a las 10 de la mañana, sabemos que empieza la reunión y cuando llega a las 12, 12 y cuarto, 12 y media, empezamos a mirar el reloj, que ya nos tenemos que ir, que ya y le ponemos horarios a veces al Señor. El pueblo de Israel no tenía ese problema, ellos hacían fiesta a veces una semana. ¿Se imagina usted una semana cantando y alabando al Señor? ¿Se imagina usted que le cuestan 2 horas, a veces 3 horas de estar ahí alabando, glorificando? El pueblo de Israel tenía esta particularidad. Vivía alabando y adorando al Señor. Por eso los pueblos enemigos lo pensaban 2 veces para atacarlo, porque ellos dicen, no, estos viven cantando, alabando. Y la Biblia o la palabra de Dios dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces los pueblos no querían atacar, decían, no, vamos a pensarlo muy bien, porque si esto están cantando y no está alabando, significa que Dios está con ellos. Cuando usted canta y usted alaba, usted glorifica a Dios, el enemigo lo va a pensar 2 veces en venir y tratar de maltratarlo, porque no. Este está ahí en contacto, ahí está enchufado a las cosas de Dios y sabe que con Dios no se juega. Y sabe, una de las primeras eran las Pascuas, después venía Pentecostés y después venían las fiestas de los tabernáculos. Y en esta oportunidad que leímos en este capítulo 2, nos encuentran un poco con el cumplimiento de una promesa. Jesús antes de irse les había prometido que serían allí investidos, serían revestidos con un poder especial, allí en el versículo 8 de este capítulo 1. El Señor les dice que iban a recibir un poder. La iglesia necesita un poder sobrenatural, porque si no estaríamos luchando en nuestras fuerzas, si no estaríamos haciendo a través de nuestras capacidades, de nuestro conocimiento. Y a veces en la lucha espiritual nos sirve de muy poco todo lo natural que podamos ofrecer. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre, ni vale decir no es contra nosotros, no es una lucha entre nosotros, sino que es una lucha espiritual. Y hablamos, como comentaba nuestra hermana, que de repente parecería ser que íbamos a comenzar el culto de niños y un montón de circunstancias que parecería ser que no, hasta el tiempo decían que iba a caer granizo, que iba esto, que iba a llover, que iban a pasar tantas cosas. Hicimos
lo que teníamos que hacer. ¿Qué hicimos? Nos tomamos allí de la mano y nos pusimos a orar, a decretar, a establecer. Y eso fue lo que sucedió. A veces nosotros no nos damos cuenta y encaramos mal las cosas porque no entendemos que nos fue dejado herramientas para poder batallar en contra de nuestro enemigo, el diablo. Y el cumplimiento de la promesa en este capítulo 2 nos lleva a esta frase donde dice que estaban todos allí juntos, dice que estaban unánimes y que vino un viento recio y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron todos llenos. Y pensaba qué importante que es o cómo marcó el destino, podemos decir, de la iglesia primitiva, la iglesia en sus comienzos, cómo hubo un antes y un después, porque sin duda que la iglesia trabajó siempre, antes de que Jesús estuviese, estaban los profetas, estaban los reyes, y siempre Dios estuvo allí comunicándose, tratando de enviar mensajes de una forma o de otra, tratando de rescatar, tratar de cuidar de su creación. Dios siempre está interesado en cuidar de nuestras vidas. Siempre Dios nos está tratando de captar nuestra atención para que nos volquemos para Él, para que nuestro rostro sea dirigido hacia Él, para que no abandonemos el camino en el cual hemos escogido el día que le conocimos. Y siempre el Señor está a veces hasta permitiendo cosas para que nosotros, o para captar nuestra atención, para que nosotros volvamos a, como decía el profeta, a nuestras sendas antiguas, volvamos a cuando le conocimos, cuando nada nos importaba, cuando solamente le mirábamos a Él, cuando trabajábamos y era lo más importante en nuestras vidas. Y después fue pasando el tiempo y a través de haber adquirido experiencia, conocimientos, capacidades de las cosas de Dios, nos hace un poco más sensible. Entonces las cosas que antes no nos molestaban, de repente ahora comienzan a molestar. Y Dios siempre ayudó de una forma u otra, derramando de su poder lo que llamamos la unción de Dios, ¿sí? Sansón se movió con la unción de Dios, allí la unción es un poco como dice Isaías, ¿no? Cuando habla o profetiza, habla acerca de que el Espíritu de Dios está sobre mí, está hablando de la unción, de ese poder sobrenatural, es una capacidad que en ese tiempo era lo que antiguamente se expresaba como está sobre mí, ¿no? Que era una manifestación externa, la unción era algo que venía hacia afuera, que hacía que la persona haga cosas sobrenaturales. Esa era la unción que había sobre reyes, sobre sacerdotes, personas escogidas que les hacía hacer cosas sobrenaturales. Pero en este tiempo, en tiempos de gracia, en tiempo de la manifestación del Espíritu Santo, no es que no trabajamos o no operamos en cuanto a la unción. La unción ahora, a través de la llenura, dice que todos fueron llenos. Y eso que antes era hacia afuera, que venía ocasionalmente, esa unción que hacía que las personas pudiesen hacer cosas sobrenaturales, hoy habita en nosotros. Por eso Jesús dijo, mayores cosas la iglesia haría en este tiempo. Porque esa llenura, esa unción permanece en nosotros las 24 horas y nos habilita, nos capacita para hacer cosas sobrenaturales. Esto es la herramienta que el Señor dejó a su iglesia para poder operar en las cosas sobrenaturales, para poder tener una victoria segura. Yo podía ver y me impactaba cuando tuvimos el culto de niños ayer, de cómo niños pequeñitos, había chicos muy chiquititos, levantando la mano, quebrados, llorando en la presencia de Dios, orando. Y yo decía, pero cómo mi espíritu, y miraba el espíritu de esa criatura, decía, y claro, el espíritu no tiene tiempo, edad.
El Espíritu es espíritu y anhela las cosas espirituales. Todo lo que nuestros hijos, nuestros niños, todo lo que usted no encuentra en este lugar, usted lo va a tener que buscar en otro lugar. Por eso es tan importante. Es tan importante que las personas entiendan que la iglesia, en este lugar, en este templo, la prioridad es alimentar nuestro espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo tenga allí las herramientas necesarias para que nuestro espíritu, el espíritu del hombre, esté entrenado, capacitado para poder allí tener un mejor servicio, para tener una mejor defensa, mejores herramientas. Dios está buscando personas que permitan ser entrenadas en el mundo, en el campo espiritual. Esta es una lucha espiritual. Si nosotros luchamos solamente con un conocimiento, estamos en desventaja. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Por eso lo primero que la iglesia recibe en su comienzo es la llenura del Espíritu Santo. Lo primero que la iglesia recibe, no recibe un templo grande, no recibe buenos músicos, no recibe equipos de sonido, no recibe sillas, no recibe, lo que recibe es lo que más importante iba a hacer para su ministerio, que es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos capacita? Que allí nos permite ingresar en ese mundo espiritual. Ahora, yo creo que cuando hablamos de Hechos de los Apóstoles, yo creo que tendríamos que hablar de, hay quienes dicen que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque si nosotros leemos, vemos que la iglesia primitiva no daba ni un paso sin la guía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no autorizaba, si el Espíritu Santo no hablaba y decía esto hacemos, esto lo otro hacemos, la iglesia no se movía. Si tomamos en cuenta que los primeros 13 capítulos hablan más de 40 veces acerca de la obra del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo guía, habla, dirige, cómo aparta personas. Y yo creo que en este tiempo, más que nunca, debemos entender que la iglesia necesita operar bajo la guía del Espíritu Santo. Porque si no estaríamos en desventaja. ¿Sabe? Yo creo que para poder entender los planes de Dios necesitamos oír su voz. Para poder oír la voz de Dios, necesitamos tener un espíritu entrenado. Nuestro espíritu, tu espíritu, puede ser entrenado en las cosas de Dios. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros en nuestro corazón nos infectamos o nos llenamos de cosas negativas o nos llenamos de toda mentira del diablo, eso es lo que comenzamos a hacer. Y lo que nosotros hablamos, lo que no está en nuestra mente, lo que no está en nuestro corazón, es el factor que determina lo que hacemos. Para poder hacer mayores cosas que la que hizo Jesús, necesitamos estar en contacto y dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Él dice, vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad. Muchas veces somos engañados porque escuchamos otras voces. Muchas veces somos engañados porque nos manejamos solamente en lo natural, por lo que nuestros ojos físicos ven. Y nos renegamos y nos ponemos mal porque no estamos entrenados, no estamos preparados. Vivimos tan naturalmente sin entender que hay todo un mundo espiritual, que el enemigo nos lleva a ese campo de lo natural y allí no hay garantía de nuestra victoria. La Biblia dice que somos más que vencedores, pero está hablando de un mundo
espiritual. Luego eso se manifiesta en lo natural. Cuando tú alcanzas victoria en lo sobrenatural, cuando tú impartes, nos pusimos dos personas nos pusimos allí, nos tomamos la mano y empezamos a declarar y a decretar los que esperamos, 2 personas. ¿Y qué creen que pasó? Se abrieron los cielos. Comenzó allí a pasar algo en el mundo espiritual, luego se manifestó en lo natural. Esto es lo que tenemos que entender. Somos fuertes con la ayuda del Espíritu Santo. El gran enemigo que tenemos nosotros, el gran enemigo, ¿sabe, amados? No es el diablo. Tu gran enemigo no es el diablo. A veces nosotros vivimos echándole la culpa al diablo, porque el diablo acá, porque el diablo allá, porque el diablo esto, porque el diablo el otro. El apóstol Pablo dijo, manifiestas son las obras de la carne. Y a veces tu gran problema no está afuera, sino tu gran problema está dentro. Cuando tú resistes y tú quieres vivir como una persona natural, para poder entender los designios de Dios, para poder ser usado por Dios, para poder allí involucrarte en los sueños, en los planes, en los proyectos de Dios, tienes que aprender a oír su voz. Todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios cree acerca de ti está plasmado en este libro llamado Biblia. Aquí está el pensamiento de Dios, no lo que dice fulano, lo que dice mengano, lo que dice la circunstancia o lo que pasa. Dios habla a través de su palabra. El Espíritu Santo ha inspirado a grandes hombres y mujeres para escribir este libro, para que sirva como guía del pensamiento de Dios acerca de nosotros. Pero el hecho de no poder tener en claro, no conocer este libro, por no tener ese contacto, el enemigo muchas veces nos avergüenza. Si solo escuchamos su voz en lo natural, nos movemos con la lógica, solamente con un conocimiento. Muchas personas que abra Lucas capítulo 13, usted ya sabe de qué se trata. Juan 3:16, hay algunos que ni Biblia traen. Porque dice, ya no, que ya la Biblia la conozco de memoria. ¿Sabe cuántas veces el Señor me ha hablado de un mismo pasaje en diferentes formas? No pierda o no perdamos la esencia. La Biblia es y será actual siempre, siempre, siempre. Este libro fue inspirado por Dios para corregirnos, para direccionarnos. Y siempre nos va a hablar en forma diferente, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros estemos allí. A veces tenemos solamente un conocimiento, conocemos toda la Biblia, ¿para qué la voy a leer? Ya la conozco, ¿qué me puede hablar Dios? Siempre Dios nos va a estar hablando de un pasaje. En un mismo pasaje nos va a hablar de diferentes formas. Ahora, fíjese lo que dice en Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice, Hechos capítulo 5, versículo 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A veces nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos orar por los enfermos y que se sanen, queremos que se produzca milagro, queremos que tantas cosas. Pero nos olvidamos de un detalle, que dice que Dios le dio a aquellos que fueron obedientes. Creo que ese es, ¿qué es ser obediente? Obediente no es decir sí Señor, sino hacer aquello que Dios nos pide. Muchas veces Dios nos está demandando cosas y nos está pidiendo cosas para hacer y nosotros hemos oído sordos. Pero queremos la gloria, queremos la unción de Dios, queremos caminar con la unción de Dios, queremos que con donde nosotros estemos el diablo tiemble, queremos que tantas cosas queremos. Pero cuando Dios nos demanda y nos pide cosas, nosotros dejamos las cosas de Dios en segundo, tercer, cuarto y a veces ni lo hacemos. ¿Sabe? La obediencia es la llave para la llenura.
Fíjese una cosa. ¿Sabe por qué fueron llenos solamente 120? Porque la Biblia dice que solamente 120 personas fueron llenas en ese lugar. Y sabe, la fiesta de Pentecostés, conocida también como las fiestas de la semana, en ese día, escúchenme amados, en ese día se suspendía todo trabajo. Era como un día feriado. El día de Pentecostés nadie trabajaba. Ese día se suspendía toda labor, todo lo que había que hacer, no se guardaba ese día. Era un día santo. ¿Por qué? Porque en ese día había que traerle las primicias al Señor. En ese día todos los que estaban allí, que se llamaban hijos de Dios, tenían que venir al templo y traer las primicias. Y en ese día, ¿sabe qué se hacía? Había que traer presente para los pobres. En ese día los pobres se acercaban a la iglesia y todos los que iban a esa fiesta de Pentecostés tenían que llevar regalos para todos los pobres. Vale decir, había que hacer hechos y no palabra. No era el día de decir te bendigo, voy a orar por vos. No, sino que había que ir y llevar algo en la mano y donde encontraba un pobre, dárselo. O sea que había mucha gente, no había solamente 120, había mucha gente. Ahora escuche esto, por favor. Dice que estaban todos unánimes, dice que estaban sentados y dice que sobre cada uno de ellos descendió allí y fueron llenos todos. Ahora escuche esto, por favor. Dice el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Cómo que se juntó la multitud? ¿No dice que estaban todos juntos? ¿Qué pasó? A ver, imagínese usted. Dice que estaban todos juntos, unánimes, y esa gente dice que recibió allí como un fuego, un viento recio, que hablaban, ¿no? Y de repente dice que, sigue diciendo, y la multitud se juntó. Vale decir que había dos grupos. Un grupo que estaba allí sentado esperando, y dice que todos los que estaban allí sentados esperando, recibieron. Todos. Cuando vieron esto, dice que la otro grupo, la otra gente, los que estaban allí, dice que esa multitud comenzó a maravillarse, no entendía lo que estaba pasando. Y yo creo que esto habla de una gran, tremenda, lastimosa verdad. Que hay gente que no está interesada en la llenura del Espíritu Santo. Que no todos están esperando esa llenura, esa manifestación sobrenatural. Había mucha gente, pero no todos estaban allí comprometidos, buscando. Porque dice que estaban sentados. ¿Y estaban sentados donde estaban? En el templo. Como usted está hoy, en este día, en este lugar, sentado, esperando, buscando, anhelando. Había gente, mucha gente, que condensaron. Entonces, ¿qué pasó con esta gente? Dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque les oían hablar en su propia lengua, estaban atónitos, maravillados, diciendo, no podían entender lo que estaba pasando. Había una tremenda manifestación del poder, el cumplimiento de la promesa. Pero había quienes no aprovecharon eso, no entendieron. Estaban en otras cosas. Por eso a todos aquellos que están escuchando en este día esta palabra, yo te animo a que seas parte de ese 120. Yo te animo a que puedas estar allí atento, unánime, ese Espíritu Santo que trae unción fresca, que es el portador de esa llenura en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos capacita para hacer cosas sobrenaturales, está hoy dispuesto en este tiempo para ingresar en nuestras vidas y a través de eso poder comenzar
hacer lo que Dios está buscando. Dios está buscando hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres espirituales. Eso es lo que Dios está necesitando, porque Dios es espíritu. Dios no va a hablar a nuestra carne. Dios no va a hablar a nuestras emociones. Dios va a hablar a nuestro espíritu. Dios no va a hablar a nuestra carne. Dios no va a hablar a nuestras emociones. Dios va a hablar a nuestro espíritu. Por eso es importante. Por eso es importante, es fundamental que comiences a entrenar tu espíritu para que puedas estar atento, para que puedas entender cuando Dios te está hablando. Ahora, ¿cómo ser un hombre, una mujer espiritual? ¿Cómo ser esa mujer y ese hombre que Dios está buscando? Yo creo que lo primero que debemos corregir es nuestra actitud, es querer ser un hombre y una mujer de Dios. Desechar toda obra de la carne, todo pensamiento, todo aquello que no agrada a Dios. Nuestra actitud es lo primero que debe quedar remarcado. Si tú quieres, Dios también quiere. Pero si tú no quieres, eres de traba. Dios no va a venir a imponerte. Dios te va a invitar. Jesús siempre dijo, sígueme, sígueme. Y después los transformó en discípulos. Y después todo lo que pasó, todo lo que hacían los discípulos, pero primero eran seguidores. Primero es una invitación, luego viene una decisión. Tú debes tomar esa decisión. Si quieres seguir siendo siempre seguidor, tú puedes seguir siendo siempre seguidor y venir todos los días de culto a este lugar y Dios te va a amar, nosotros te vamos a amar, pero si tú quieres ser protagonista, tú tienes que dejar de ser un seguidor para transformarte en un discípulo. Nuestra actitud es lo primero que Dios va a tener en cuenta, porque en nuestra actitud está nuestra decisión. Lo segundo que necesita Dios es personas que le conozcan, que conozcan el corazón de Dios. Todo este tiempo, estos días, para mí fue un desafío trabajar, como le decía, con los niños. Amo a los niños muchísimo, sabe Dios cuánto. Y para mí fue un desafío, fue como comenzar cuando comencé a predicar. Y yo le comentaba a mis hermanas y les decía, ayúdenme, ayúdenme porque no es tan fácil para mí hacer esto. Y yo creo que estamos rodeados de un buen equipo que ama al Señor. Cuando uno ama al Señor, Él hace. Él le da sabiduría al que no la tiene. Él hace, abre las puertas, cierra. Cuando uno ama al Señor y abre su corazón, ya está. Hay abundancia de todo, abundancia de sabiduría, de fuerzas, de capacidades, de talentos, dones ahí. Cuando uno abre el corazón hacia Dios. Entonces, buscar a Dios es lo segundo, es lo importante. Porque cuando buscamos a Dios, Él nos va a decir por acá, esto es lo que quiero. Porque si nosotros terminamos haciendo lo que nosotros queremos, lo que se nos da la gana. Y en las casas de Dios esto no es democracia, esto es teocracia. Acá es Dios el que dice lo que tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Esto no es democracia, no es gobierno del pueblo, no es lo que un hombre dice, no es el capricho de un hombre. Esto es voluntad, por eso nosotros necesitamos escuchar, saber tener en claro que es Dios quien nos está impulsando, que es el Espíritu Santo que nos está animando, nos está alentando. Hay un trabajo, hay necesidad, hay gente con necesidades que viene a este lugar, cual todos los días recibimos. Nosotros estamos teniendo el ayuno los días martes y todas las mañanas Dios nos sorprende con personas que pasan por la puerta y ven la puerta abierta y entran y dicen, por favor, me está pasando esto. Y a veces tenemos que ponernos a orar por necesidad de gente. Hay una necesidad terrible, porque este es el último tiempo. Déle una oportunidad a Dios de poder ser usado por Él. Deje que Dios le use. Deje que Dios
Haga su parte en este tiempo en usted. Denle una oportunidad a Dios de poder ser algo, alguien en este camino que estamos todos recorriendo. Y lo tercero, hay muchas cosas, pero quiero dejarle tres puntos nada más. Y lo tercero que puedo entender es aprender a entrenar nuestro espíritu. Si usted tiene un espíritu entrenado, esto le va a dar a usted las herramientas necesarias para poder estar allí preparado para cuando Dios le necesite. Entrenar a nuestro espíritu significa tener comunión con Él, conocerle a Él, tratar de ser sensible a su voz, morir a la obra de la carne, crucificar, como hablábamos la otra vez, crucificar, tratar cada día, cada mañana, crucificar nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer que son las cosas. Creemos que nos llevamos el mundo por delante, siempre creemos que nuestra verdad supera a todas las demás, que nosotros somos los dueños de la verdad, de que se hace como yo digo, si no, no se hace. Esto no es así. Jesús le dijo a los discípulos, entre nosotros no será así. Los reyes quieren esto, el fulano quiere el otro quiere, vos te querés sentar a mi lado, vos querés la fama, no, entre nosotros no será así, el más humilde será exaltado, el que quiera ser exaltado. La obra de Dios consiste en el amor. La esencia, tu esencia, mi esencia es esta, porque de tal manera amó Dios al mundo, que hizo Dios, que dio lo más preciado, dio a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Cuando uno ama, uno da. Cuando uno ama, uno da. Cuando uno ama, uno da. ¿Sí? Por eso hay problema y conflicto en los matrimonios, en las parejas, porque todos demandan. Si verdaderamente amás, tenés que dar. Porque cuando uno da, uno siembra. Cuando uno da, uno siembra. Cuando uno da, uno siembra. Cuando uno siembra, uno cosecha. ¿Quieres tener un hogar feliz? ¿Quieres tener un hogar edificado sobre la base que es Cristo? Comienza a sembrar, comienza a dar. Muerte al carácter. Crucifica tu carácter cada mañana. Tu forma de hablar no es lo que decís, sino cómo lo decís. Hay principios en la palabra de Dios que nos enseñan. Y cuando nosotros evadimos, cuando nosotros pasamos por alto esos principios, vamos a tener problemas. Porque la Biblia, el camino del Señor nos enseña que hay un camino, un solo camino. Porque dice que ese camino es estrecho. No hay mucho margen, es estrecho, hay una sola forma de caminar, la forma que Dios estableció. ¿Quieres ver días felices? Frene su lengua, dice. Fíjese lo que habla, fíjese lo que dice, fíjese qué va a afectar tus gestos. Lo que decís, a veces lastimamos, a veces herimos. Por eso dice, no pase el sol sobre tu enojo. Después van y se acuestan, uno para un lado, el otro para el otro lado, se arma ese enojo, esos malos pensamientos, porque yo tenía razón, porque me dijo esto, porque hizo lo otro, porque no me valora, porque no me tuvo en cuenta. Sembrá lo que quieres cosechar. Yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene el reino de Dios es que si aprendemos a sembrar, siempre vamos a tener abundancia de cosecha buena. Porque vamos a cosechar aquello que sembramos. Esa es la parte buena. En el mundo usted siembra cosas buenas y nada bueno usted recoge. Pero cuando usted siembra en el reino de Dios, usted va a cosechar lo que usted sembró. Esta es una ley, este es un principio
que Dios está allí, firme para que se cumpla. Así que no tengas miedos y ni tengas temor de sembrar, aunque a veces tengas razón y tengas que agachar la cabeza, pero lo que hoy sembraste con lágrima, mañana con regocijo lo vas a cosechar. Porque es un principio de la palabra de Dios. Quiero terminar con esto ahora sí. Quiero que sepas que la llenura del Espíritu Santo en nosotros nos habilita, nos capacita para ser provocadores, no solo de milagros, sino para provocar que otras personas sean impartidas. La llenura provoca impartición. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué significa impartición? Que todo lo que vos decretás y estableces sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, impartís allí, eso se hará. Es un decreto. Cada vez que tú confiesas, por eso siempre digo, la importancia de lo que hablamos y lo que decimos, es un decreto. Cada vez que tú hablas sobre tu matrimonio, sobre tu pareja, es un decreto que queda establecido y ese decreto se cumple, porque dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que fíjate lo que decretas sobre tu cuerpo, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu barrio. Fíjate lo que decretas. La llenura del Espíritu Santo te capacita para tener ese poder y esa unción. ¿Sí? Dios les bendiga mucho.